Muchas gracias, presidente. El proyecto que ahora consideramos en tercer trámite constitucional tiene su origen en una moción de los senadores señor Jaime Quintana y señora Jimena Rincón y de los entonces senadores señor Fulvio Rossi y Patricio Walker. Su objetivo es establecer la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a perseguir la responsabilidad penal de quienes cometen crímenes o simples delitos de diverso contenido sexual en contra de menores de edad. Esta iniciativa, en el primer trámite constitucional, fue informada en general por la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Para su estudio en particular, ambas comisiones sesionaron unidas. El texto aprobado por las Comisiones Unidas contó con el respaldo de los senadores y senadoras de las instituciones que protegen los derechos de la infancia, razón por la que fue ratificado de forma unánime en la sala de esta corporación. En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó algunas modificaciones al proyecto de ley aprobado por el Senado. Las modificaciones de la Cámara de Diputados son las siguientes. La primera enmienda incorpora el catálogo de delitos imprescriptibles que establecen el nuevo artículo 94 bis del Código Penal, el hecho punible tipificado en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, secuestro con la violación, homicidio o lesiones gravísimas. Al respecto, cabe señalar que en el primer trámite constitucional se estimó innecesaria su inclusión, dado que la conducta descrita en tal disposición, perpetrada en contra de un menor de edad, quedaría cubierta en la tipificación del delito de sustracción de menores en relación con la violación que estipula el inciso final del artículo 142 del mismo cuerpo legal. No obstante lo anterior, siguiendo la opinión del Ejecutivo y atendiendo a cierta jurisprudencia minoritaria que estima que la privación de libertad de un menor de edad se debe realizar desde una esfera de resguardo para que quede subsumida en el delito de sustracción de menores, precisamente por el término sustracción, la inclusión del inciso final del artículo 141 del Código Penal al catálogo que establece el artículo 94 sería razonable, por lo cual se recomienda aprobar esta primera enmienda. En segundo lugar, la Cámara Revisora ha considerado pertinente incluir también en el listado de ilícitos imprescriptibles el delito consignado en el artículo 372 bis del Código Penal, esto es, la violación con homicidio. Sobre esta enmienda, es preciso mencionar que, tal como se discutió en el Senado, la referida figura delictiva no guarda relación con los fundamentos de la iniciativa, puesto que en este delito la víctima ha fallecido. Y por tal motivo no cabe esperar que en algún momento pueda acceder a la justicia. Sin perjuicio de ello, en la Cámara de Diputados se consideró tingente su inclusión, pues resultaría procedente en aquellas situaciones imperfectas de comisión, particularmente ante una violación consumada y un homicidio frustrado. A este respecto, el Ejecutivo ha argumentado que el artículo 372 bis del Código Penal constituye una regla de concurso de delitos y no un tipo penal autónomo, por lo que se descartaría su perpetración en grado de frustrado. En razón de lo expuesto, no resulta razonable incorporarlo en el catálogo de delitos imprescriptibles. De conformidad con lo precedentemente señalado, se ha considerado proponer a esta honorable sala el rechazo de esta enmienda, efectuada en el número 1, apartado segundo, del artículo primero y el artículo segundo, apartado segundo de la iniciativa en debate. En tercer término, la Cámara de Diputados acordó la eliminación del inciso final del artículo 369 quinquies, que el Senado agregaba al Código Penal. Dicha disposición postulaba que, dado que los hechos punibles considerados imprescriptibles tendrían la categoría de delitos de acción pública previa, instancia particular, el Ministerio Público no podría actuar de oficio en los términos del inciso cuarto del artículo 54 del Código Procesal Penal, cuando el ofendido mayor de edad pueda libremente denunciar estos ilícitos a la justicia, al Ministerio Público o a la policía. Ello en el interés de preservar fielmente la voluntad de la víctima para dar inicio a la persecución penal. Sin embargo, en el segundo trámite constitucional se estimó atingente suprimir esa norma, pues siguiendo el razonamiento expuesto por el Ministerio Público en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, siempre se debe respetar la voluntad de la víctima mayor de edad. Además, según informó ese mismo organismo, hasta la fecha de la aplicación del artículo 54 del Código Procesal Penal no ha evidenciado dificultades en su interpretación.
En consecuencia, y teniendo en cuenta la explicación sobre la aplicación de esta norma que han dado los representantes del Ministerio Público, se propone a la Sala aprobar esta modificación acordada por la Cámara de Diputados y que está consignada en el número 4, apartado segundo del artículo primero. Finalmente, la enmienda de mayor relevancia realizada en el segundo trámite constitucional es aquella que reemplaza el artículo transitorio del proyecto de ley, que en los términos acordados por el Senado disponía que para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley continuaría vigente el artículo 369 cuáter del Código Penal, que establece que en los delitos de violación, estupro y otros de naturaleza sexual, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima al momento de que cumpla 18 años. Esta norma es muy importante mantenerla, pues da la garantía de que esta nueva ley, que solo rige para el futuro, no afectará las investigaciones en curso o que pudieran iniciarse al amparo de lo que actualmente dispone el artículo 369 cuáter. No obstante, como ya señalé, la Cámara de Diputados sustituyó el precepto transitorio por otro, que le da un carácter retroactivo a sus disposiciones. Sobre el particular, debo recordar que en el seno de las mencionadas Comisiones Unidas se discutió profusamente acerca de la posibilidad de otorgar un carácter retroactivo a las normas de esta iniciativa legal. De hecho, los integrantes de esta instancia técnica examinamos con detalle este asunto y detectamos problemas prácticos, legales y constitucionales que impiden, lamentablemente, dar un carácter retroactivo a esta iniciativa. Asimismo, las Comisiones Unidas recibieron en audiencia a académicos de diversas ramas del derecho, quienes expusieron sus puntos de vista acerca de este punto del proyecto de ley. Dentro de ellos cabe destacar a los profesores invitados, don Fernando Atria y Sebastián Soto, doña Paulina Gómez, los profesores Guillermo Oliver, Juan Sebastián Vera, María Elena Santibáñez, Cristóbal Bonasich, el profesor Hernán Corral, Carlos Pizarro y Eduardo Kurt, dentro de otros. En efecto, se concluyó que tratándose de delitos cometidos en el pasado, especialmente antes de la reforma procesal penal, se generan problemas en cuanto a los tribunales, que eventualmente tendrían que examinar estos casos. Se verificó, por ejemplo, que tales ilícitos deberían ser reconocidos por los tribunales civiles, dado que ya no existen los tribunales penales que conocían este tipo de delitos. Otorgar esa facultad a los actuales tribunales penales vulneraría el párrafo quinto, el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política. Igualmente, conceder atribuciones al Ministerio Público para investigar hechos ocurridos en el pasado lejano, anteriores a su existencia como institución, contraría lo preceptuado en el inciso segundo de la disposición octava transitoria de la Constitución Política, la cual dispone que la Ley Orgánica del Ministerio Público y las leyes que complementando dichas normas modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y Código de Procedimiento Penal se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones. Asimismo, se constató que los ilícitos para los cuales se establece la imprescriptibilidad de la acción penal han sufrido diversas enmiendas en los últimos años. Se observó que en el pasado algunas de esas conductas no estaban penadas o el tipo penal era diametralmente distinto. Por lo tanto, la aplicación retroactiva de estas disposiciones generaría además problemas interpretativos serios que dificultarían o harían imposible su aplicación práctica. Finalmente, desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales vigentes, las Comisiones Unidas recibieron opiniones de profesores de Derecho Penal y Derecho Constitucional, quienes hicieron presente que las reglas que establece el proyecto tienen un carácter sustantivo penal o, a lo menos, procesal penal y no meramente procesal, por lo que dar una aplicación retroactiva a estos preceptos vulneraría de manera evidente lo establecido en el párrafo octavo del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política. La Comisión, atendiendo a la sensibilidad del tema, exploró diversas alternativas. Por último, exploramos la posibilidad de aprobar una ley interpretativa de la Constitución, medida que también fue desechada, dado el carácter restrictivo de este tipo de leyes y las objeciones de constitucionalidad que en esta materia podría hacer presente el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, a pesar del esfuerzo que realizamos en esta materia, doy fe de ello, todos los miembros de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Especial de Infancia de este Senado, llegamos a la conclusión de que era más prudente y adecuado avanzar en la pronta aprobación de este proyecto y evitar controversias constitucionales y penales que retrasarían o impedirían su entrada en vigencia. Señor presidente, finalmente quisiera señalar que ha sido ánimo de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de Infancia buscar todas las alternativas para ver la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley. Y lamentablemente todos los constitucionalistas nos señalaron la imposibilidad de aquello. Algunos dijeron que invocaron la Convención de Derechos del Niño para señalar que se podría incorporar debido a que, en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, ingresaría como derecho fundamental. Lo cierto es que al revisar acuciosamente dicha convención, en ninguna parte se consigna la posibilidad de establecer la retroactividad de las leyes. En consecuencia, señor presidente, en virtud de todo lo antes expuesto, se propone a la Sala del Senado rechazar esta última modificación acordada por la Honorable Cámara de Diputados. Finalmente, deseo hacer presente que estamos ante una iniciativa largamente estudiada y frente a un momento histórico no solo para las víctimas y la sociedad, sino también para el derecho. Por lo mismo, se sugiere acordar, en cada caso, la aprobación o el rechazo de las enmiendas acordadas por la Cámara de Diputados, según lo que se propuso previamente, con el fin de convocar a la comisión mixta que se encargará de proponer una fórmula que signifique la pronta aprobación de este proyecto y evitar objeciones de constitucionalidad que pudiesen afectar a esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador. Arboe, me ha solicitado la palabra el señor ministro Hernán Larraín.